1, 2, 3. Hola a todos y todas. Bienvenidos a este episodio del podcast sobre gestión y políticas públicas. Hoy vamos a sumergirnos en un documento que, aunque data del año 2000, hace 26 años, sigue siendo fundamental para entender cómo Colombia se piensa a sí misma como país marítimo. La Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras Insulares de Colombia, del entonces Ministerio del Medio Ambiente. Esta política se elabora con un contexto marcado por tres hitos. Primero, la Constitución de 1991, que reconoce el derecho a un ambiente sano y función ecológica de la propiedad. Segundo, la Ley 99 del 93, que crea el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y le asigna al Ministerio del Medio Ambiente la formulación de políticas de ordenamiento ambiental del territorio. Y por último, la ratificación del Convenio sobre Diversidad Biológica, mediante la Ley 165 del 94, que introduce formalmente el enfoque ecosistémico. Para conversar sobre este documento, nos acompañan dos estudiantes de Administración Pública del séptimo semestre, que han venido estudiando el tema. Piedad de la Hoz. Buenas tardes, Wilmar. Y Asleide de Armas. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Wilmar, por la invitación. Hola a todos, bienvenidos. Gracias, Wilmar, por permitirme participar en este podcast. Este documento me parece clave porque rompe con una mirada continental de la política pública. Nos recuerda que Colombia tiene unos 3.000 kilómetros de litoral en el Caribe y el Pacífico, más sistemas insulares como el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la isla de Malpelo, y que estos espacios no son solo paisajes o turismo, sino territorios que deben ser ordenados, gobernados y protegidos. Y además, Piedad, es importante tener en cuenta que esta política nace muy conectada con la Agenda 21 de la Cumbre del Río de 1992, que le pidió a todos los países ribereños formular planes integrales de manejo costero antes del año 2000. Es decir, aquí se entrecruzan compromisos internacionales, mandatos constitucionales y necesidades muy concretas de comunidades costeras colombianas. En este episodio vamos a intentar traducir este documento al lenguaje de la administración pública, entender por qué se necesita esta política, cuáles son sus conceptos claves, qué diagnóstico hace de los problemas de las zonas costeras y qué instrumentos propone y qué retos plantea la gestión pública en los niveles nacional, regional y local. ¿Por qué una política para mares y costas? Empecemos el por qué. ¿Qué justificación da el documento para formular una política ambiental específica para los espacios oceánicos y las zonas costeras insulares? En la presentación, el entonces ministro del Medio Ambiente, Wilmar, arranca con un dato fuerte a nivel mundial. Las zonas costeras albergan cerca de 3/4 partes de la población, concentran la mayor parte de la pesca, una parte muy significativa del transporte y la actividad portuaria, además de agricultura, industria y turismo. Al mismo tiempo, estas zonas reciben los impactos de cómo usamos el suelo tierra adentro a través de las cuencas hidrográficas que descargan en el mar. Colombia, con sus 3.000 kilómetros de litorales en 2 océanos y sus sistemas insulares, tienen prácticamente todos los tipos de ecosistemas marinos costeros tropicales. Entre ellos tenemos arrecifes coralinos, manglares, playas y acantilados, estuarios, deltas, lagunas costeras, praderas de pastos marinos y fondos blandos de la plataforma continental. Estos ecosistemas proveen bienes y servicios esenciales para actividades económicas y para los usos tradicionales de comunidades locales y étnicas. Sin embargo, el documento es crítico con la forma como históricamente se han usado esos ecosistemas. Dice literalmente que las actividades en los litorales se han justificado más por su rentabilidad de corto plazo y por sus beneficios para sectores particulares que por los beneficios de largo plazo para la sociedad colombiana en conjunto. El resultado de esto es un turismo desordenado, pobre para la edificación de la línea de la costa, una contaminación en los tramos más poblados, erosión costera, degradación y pérdida de hábitats y disminución progresiva de la pesca. El texto también subraya que estos problemas no son solo fallas del mercado, sino fallas de la gestión pública. Habla de la mala planificación del uso del suelo en los litorales, de procedimientos equivocados para controlar el desarrollo, de uso excesivo de nocivos de recursos costeros y de deficiencias en manejos, monitoreos y vigilancia por parte del sector público. Ahí entra de lleno la responsabilidad del Estado y por tanto de quienes ejercen la administración pública. O sea, y esto conecta con el contexto internacional. La
La Agenda 21 de Río puso una prioridad esencial en formular e implementar antes del 2000 planes integrales de manejo costero. La política colombiana es una respuesta a ese llamado, pero también se articula con instrumentos como el Convenio de Diversidad Biológica y la Agenda Pacífico del 21, que buscaba construir una visión compartida del desarrollo sostenible para el Pacífico colombiano. Piedad. Lady y Wilmar, y algo muy interesante es el proceso de formulación, no fue solo técnico. Entre 1996 y 2000 se realizaron talleres, un seminario nacional y 3 proyectos demostrativos de manejo integrado de zonas costeras en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el Golfo de Morrosquillo y en la bocana del río Guapi. Los resultados de estos proyectos sirvieron para ajustar la política y mostrar en la práctica cómo podría operar el manejo integrado. Claves conceptuales, enfoque ecosistémico y el mix. Pasemos a la parte conceptual, que es muy rica y muy útil para nuestra información. El capítulo 2 habla de visión ecosistémica como base de ordenamiento litoral y define el manejo integrado de zona costera, el MIZ, M-I-Z-C. ¿Cómo se entienden estos conceptos de la administración pública? ¿Lady? La política adopta explícitamente el enfoque por ecosistemas que viene del Convenio sobre Diversidad Biológica. Se apoya en la definición de ecosistema como un complejo dinámico de comunidades, de plantas, animales y microorganismos y su medio no viviente que interactúa como una unidad funcional. Es decir, que no solo fija una escala de modo que un ecosistema puede ser desde un manglar hasta una laguna, y también tiene en cuenta las cuencas y la biosfera, dependiendo del problema de gestión. Ese enfoque implica varias cosas. Por ejemplo, gestionar procesos y funciones ecológicas, no solo espacios administrativos, reconocer que los seres humanos y su diversidad cultural son parte integral de los ecosistemas, aceptar la complejidad y la incertidumbre, que quiere decir que los procesos no son lineales, hay cambios abruptos, hay retrasos y hay sorpresas, por lo que la gestión debe ser adaptable y basada en el principio de precaución. Además, algo muy importante que tiene principios básicos de un enfoque ecosistémico para el ordenamiento territorial, y algunos de los más relevantes para la administración pública son: los objetivos de gestión de ecosistemas son de naturaleza social y su conservación es importante, pero ligado al bienestar, equidad y calidad de vida. El manejo debe ser descentralizado, llegando a los niveles territoriales más lejos. Y considerar obligatorio los efectos de las acciones sobre ecosistemas adyacentes. Por ejemplo, una vía o un puerto afecta cuencas, humedales, playas y comunidades. De la misma manera debe incorporarse el conocimiento de las comunidades locales y pueblos indígenas o comunidades negras, y no solo la información científica. Piedad, síguenos hablando de este texto. Bueno, te diré, Lady, que es un tema muy importante porque es un reto que no es solo científico, sino administrativo e institucional. Habla de la falta de coherencia y la multiplicidad de instituciones que concurren en los espacios costeros. Propone, en teoría, la creación de autoridades ecosistémicas o, de forma más realistas, la conformación de comités regionales de gestión que integren las agendas de ministerios, como por ejemplo tenemos la CAR, DIMAR, Armada, la DNP, entidades territoriales, institutos de investigación, organizaciones sociales y sector privado. A ver, y el manejo integrado de las zonas costeras, el mix, ¿cómo se define el documento? En este documento podemos definirlo como un proceso de planificación especial dirigido a un área compleja y dinámica, la interfaz mar-tierra, que combina los siguientes aspectos: una delimitación espacial con elementos fijos y flexibles, una ética de conversación de ecosistemas, metas socioeconómicas claras, un estilo de manejo participativo y orientado a la solución de problemas y una sólida base científica. La crítica que hace la política a los enfoques tradicionales es que, al ser sectoriales, solamente se centra en pesca, puerto, turismo, agricultura, vivienda, etc., no han podido determinar la degradación ambiental. Han generado inversiones poco rentables a largo plazo y patrones de producción no sostenibles.
El documento también insiste en que la planificación integrada de las zonas costeras debe verse como parte ampliada de la planificación y el ordenamiento físico del territorio. En clave de administración pública, el mensaje es fuerte. No basta con tener un POT, plan de ordenamiento territorial, y planes de desarrollo, que mencionen playas o puertos como en Santa Marta, no. Es necesario que esos instrumentos incorporen específicamente el enfoque ecosistémico, el manejo integrado de zonas costeras, con metas, indicadores, zonificación y mecanismos de coordinación. Veamos diagnóstico, población, sectores e impacto. La política dedica un diagnóstico muy amplio a los usos múltiples de los espacios oceánicos y las zonas costeras. Propongo que lo hagamos en 3 bloques, compañeras. Población y asentamiento, sectores productivos, contaminación e infraestructura. A ver, Piedad, háblame de población y asentamientos. Bueno, Wilmer, en población, el documento señala que la región Caribe continental, a través de sus sistemas hídricos, recibe los resultados ambientales de los procesos naturales y antrópicos de la región andina, que junto con el propio Caribe alberga cerca del 90% de la población del país. La zona costera del Caribe tiene aproximadamente 2.8 millones de habitantes en 31.584 kilómetros cuadrados, con una densidad de 89 habitantes por kilómetro cuadrado y un crecimiento muy fuerte en ciudades como Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Los niveles de pobreza en los departamentos de la costa Caribe son superiores al promedio nacional. En 1993 se estima que el 52% de la población de la región era pobre, frente a un 37% nacional con departamentos como Córdoba, Sucre y La Guajira por encima del 60%. Esto se conecta con condiciones sanitarias deficientes y coberturas de acueducto, alcantarillado y manejo de residuos por debajo de los promedios del país, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Bueno, Piedad, para complementarte puedo decirte que en el Pacífico la población costera ronda las 543.600 personas en 34.000 kilómetros cuadrados, con una densidad de apenas 16 habitantes por kilómetro cuadrado. A pesar de la menor densidad, los retos son enormes. Hay que tener coberturas de acueducto en cabeceras alrededor del 48%, alcantarillado en el 10%, y en zonas rurales cifras aún menores. Muchos residuos sólidos carecen de disposición técnica y terminan en ríos, esteros y playas. En el caso del archipiélago de San Andrés y Providencia, este es un caso particular, ya que cerca de 79.000 habitantes en un área reducida, con más del 70% de la población concentrada en el norte de la isla de San Andrés. Esto genera una altísima presión sobre servicios básicos, suelos, recursos hídricos y ecosistemas como los arrecifes coralinos y las praderas de pastos marinos. La política advierte que muchos de estos servicios están insatisfechos por la capacidad limitada de las entidades prestadoras. Hablemos de sectores productivos: pesca, acuicultura, puertos, agricultura. Pasamos a los sectores productivos, que son fuentes de desarrollo, pero también de impactos. Háblame, Pi, de la pesca y la acuicultura. Claro que sí, Wilmar. En pesca y acuicultura, el documento hace un análisis histórico de la producción pesquera. Muestra que Colombia no ha tenido un desarrollo tecnológico pesquero planificado que consulta los stocks, los rendimientos máximos sostenibles y el esfuerzo pesquero. Por décadas, la industria giró alrededor del camarón y luego en el Pacífico del atún. La participación del Pacífico llegó a ser superior al 50% de la producción pesquera nacional, con un crecimiento explosivo de la flota atunera entre mediados de los 80 y mediados de los 90. Se señalan evidencias de sobrepesca en recursos como el camarón blanco, la langosta y el caracol palo. La pesca artesanal, que involucra alrededor de 19.000 pescadores marinos y genera decenas de millones de empleos indirectos, accede a los mismos recursos que la pesca industrial, pero con menor tecnología. En 1996, Wilma desembarcó alrededor de 16.941 toneladas, el 10.6% de la producción nacional, para enfrentar subregistros, canales de comercializaciones externos a las comunidades y competencias por el recurso. Hay que mencionar que en cuanto a la acuicultura, la política se detiene en la camaronicultura,
indica que se han identificado alrededor de 67.000 hectáreas potencialmente aptas para cultivos de camarón, con unas 3.552 hectáreas ya adecuadas hacia mediados de los 90. La producción llegó a superar las 9.000 toneladas anuales, pero luego cayó por enfermedades como el síndrome de Taura. El problema es que gran parte de esta expansión se hizo a costa de manglares y sin valoraciones ambientales y económicas previas. El documento nos explica cómo los manglares son ecosistemas de altísima productividad, con exportaciones de materia orgánica entre 7 y 15 toneladas por hectáreas al año, fundamentales para la riqueza de los estuarios y pesquerías. Su destrucción implica pérdida de hábitats, disminución de la pesca artesanal, aumento de la erosión y reducción de la capacidad de amortiguar impactos como tormentas y derrames. Lady, en cuanto a puertos y transportes marítimos, la política reporta que en 1996 el Sistema Portuario Nacional movilizó 64.6 millones de toneladas, principalmente carbón e hidrocarburos, con tendencias crecientes. Se plantean planes de expansión con nuevas terminales en el Caribe, como Puerto Zúñiga, Bocas de Ceniza y Bahía Portete, y una expansión en el Pacífico. La política reconoce los beneficios del desarrollo portuario, empleo, encadenamiento con sectores mineros, energético, agrícola, pesquero, turístico y de defensa, pero advierte sobre impactos como destrucción de manglares, daños de lagunas costeras, contaminación por derrames y dragados, pérdida de calidad del agua y conflictos de uso con pesca artesanal, turismo, comunidades locales y áreas protegidas. Por eso insiste en que los planos de expansión deben evaluarse cuidadosamente y mitigar los impactos. Bueno, ahora hablemos sobre el sector agropecuario y agroindustrial. En esto se describen los cultivos comerciales en el Caribe, como el banano, maíz, yuca, actividades de algodón, arroz. Y se advierte que el uso intensivo de fertilizantes y plaguicidas genera procesos de eutrofización y contaminación con agroquímicos. Por ejemplo, en los años 80 el uso de plaguicidas en el Caribe se estimaba en decenas de millas de toneladas métricas, con presencia de compuestos organoclorados como DDT, aldrin, heptacloro, epóxido, en ecosistemas como la Ciénaga Grande de Santa Marta. Hablemos de la contaminación e infraestructura costera. La tercera dimensión del diagnóstico tiene que ver con la disposición de residuos y la infraestructura costera. Abel Piedad. Wilmar, en el Caribe, el desarrollo habitacional y agrícola en la cuenca del Magdalena aporta cerca de 800.000 toneladas anuales de sedimentos y una carga contaminante medida como demanda química del oceano de unas 50.000 toneladas al año, mientras el río descarga alrededor de 275 millones de toneladas de sedimentos al mar. A esto se suman cargas de demandas bioquímicas de oxígeno, sólidos suspendidos, nitrógeno, fósforo, grasas, aceites y metales pesados, provenientes de aguas residuales domésticas e industriales. En la costa pacífica, Wilmar se estima descargas de sólidos de suspensión de unas 4.400 toneladas diarias asociadas a actividades humanas, más de 27 millones de toneladas al año de sólidos a través de fuentes de agua y alrededor de 84.000 galones anuales de residuos de combustible. Las descargas de agua residual doméstica e industriales suman millones de metros cúbicos al año, con cargas significativas de DBO y nutrientes. Piedad, y en cuanto a la infraestructura costera, el documento cita ejemplos como la vía Ciénaga-Barranquilla en el Parque de Isla de Salamanca y la Ciénaga Grande de Santa Marta, o la carretera Toluco-Beñas en el Golfo de Morrosquilla. En ambos casos, la construcción no planificada de carreteras ocasionó graves impactos sobre manglares y sistemas lagunales, algunos irreversibles, y desencadenó procesos de degradación ambiental, cambios en el uso del suelo y expansión turística sin control y pérdida de pesca. Estos casos nos muestran cómo las decisiones de infraestructura, que parecen solo de transporte, tienen efectos directos sobre el ecosistema, economías locales y la resiliencia frente a fenómenos como el Niño, huracanes o el aumento del nivel del mar.
De nuevo, la administración pública está en el centro de la ecuación. Gracias a Ley. Elementos de la política. Principios, objetivos, estrategias, instrumentos. Después del diagnóstico que han hecho nuestras compañeras, el documento pasa a elementos de política. Hablemos de 4 cosas: principios, objetivos, estrategias, programas e instrumentos. Principio objetivo. Háblame, Piedad, sobre estos 2 puntos, por favor. Wilmar, entre los principios básicos, la política plantea como primera medida reconocer los ecosistemas marinos y costeros como parte integral y estratégica del territorio nacional. También aplicar el enfoque ecosistémico y el manejo integrado de zonas costeras como base del ordenamiento. Promover la prevención y el control de la contaminación con enfoque de precaución y responsabilidades. Y garantizar la participación de comunidades locales, étnicas y otros actores en la gestión, fortaleciendo las coordinaciones interinstitucionales y multinivel. El objetivo general de esto es incluir los ecosistemas marinos y costeros dentro del ordenamiento territorial de la nación, reconociéndolos como parte integral y estratégica del territorio para armonizar sus usos y las actividades productivas que allí se realicen. En la matriz de la política se formulan objetivos específicos como son establecer lineamientos ambientales para el desarrollo de actividades productivas en estos espacios. También debemos adoptar medidas de conservación, rehabilitación y restauración de ecosistemas estratégicos y mejorar la calidad ambiental del medio marino y costero para elevar la calidad de vida. Estrategias y programas. A ver, Ley. Hablemos de la estrategia y programas. Hágame eso, por favor. En cuanto a las estrategias, estas se organizan por grandes áreas temáticas. En ordenamiento ambiental territorial se propone lo siguiente: establecer unidades integrales de planificación y ordenamiento ambiental territorial en las regiones oceánicas y costeras del Pacífico, el Caribe y el Caribe insular, declarando a sus ecosistemas como espacios básicos de ordenamiento. También desarrollar proyectos pilotos de manejo integrado de zonas costeras como apoyo a los planos de ordenamiento territorial. En la matriz de la política se identifican 2 unidades ambientales oceánicas y costeras que cubren el Caribe insular, el Caribe continental, el Pacífico costero y el Pacífico oceánico. Por ejemplo, la unidad ambiental costera de la Alta Guajira, la unidad del Río del Magdalena y la Ciénaga Grande, la unidad del Golfo de Morroquillo y así varias unidades en el Pacífico como la del Alto Chocó o la de la Llanera Aluvial Sur. Cada una debe ser caracterizada en términos de ecosistemas, sus usos, dinámicas socioeconómicas e institucionales. Lady, también estamos hablando de la sostenibilidad ambiental de los sectores, que se formula como un programa de sostenibilidad ambiental sectorial, cuyo objetivo es incorporar criterios ambientales en planes y programas de desarrollo y expansión sectorial. Todos los ministerios y el DNP deben revisar sus instrumentos para introducir criterios de manejo integrado y reducir impactos sobre ecosistemas marinos y costeros. Se prevé medir cuántos planos sectoriales incluyen estos criterios y cuántos subprogramas se ponen en ejecución. En conservación de la base natural, la política propone como primera medida programas de recuperación, rehabilitación y restauración de ecosistemas marinos y costeros estratégicos. También el diseño de un subsistema de áreas marinas protegidas dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y un programa de conservación de especies marinas amenazadas o en vía de extinción a cargo del Ministerio de la CAR, Parques Nacionales, INVIMAR, 2APE, ONG y comunidades. Hablemos, compañera, de los instrumentos. ¿Cuáles? Información, gobernabilidad, educación, participación y por último financiación. Lady, háblame de estos instrumentos. En cuanto a los instrumentos, la política identifica 4 grandes grupos. El primero es la base científica y de información. Este grupo propone un sistema nacional de información oceánica y costera, con inventarios, caracterizaciones y redes de monitoreo por unidad ambiental.
Se asignan responsabilidades al Ministerio, al DNP, al INVEMAR, a la IIAP, IDEAM, DIMAR y CAR para levantar y compartir información. El segundo grupo, Lady Wilmar, es la gobernabilidad, donde se plantea la creación de un Comité Nacional para el Manejo Integrado de los Espacios Oceánicos y Zonas Costeras, así como comités regionales en Caribe, Pacífico y Caribe Insular. Estas instancias deben articular los planos de gestión ambiental de las entidades del SINA con los planos de desarrollo, los POC y los planos de vida de comunidades negras e indígenas. El tercer grupo son los instrumentos de educación y participación. El documento propone programas de educación ambiental formal y no formal sobre yeguas y costas y proyectos demostrativos de gestiones compartidas entre CAR, sectores productivos y comunidades. Por ejemplo, para mejorar el saneamiento, reconvertir tecnologías contaminantes o promover el ecoturismo comunitario. Compañeros, y por último hablemos de la financiación. La política señala que las acciones deben incorporarse al Plan Nacional de Desarrollo y los planes de inversión de las entidades del SINA. Sugiere articular recursos públicos, cooperación internacional y mecanismos económicos como tasas retributivas, cobro por uso de recursos y aportes sectoriales, siguiendo el principio de que quien se beneficia o contamina debe asumir parte de los costos de gestión y restauración. Bueno, compañeras, amable público, para ir cerrando, me gustaría que conectáramos esta política con el rol de profesionales que ustedes, como futuros amigos públicos, nosotros y aquellos que están aquí en la pantalla, puedan ir viendo. A ver, Piedad. Bueno, Wilmar, yo me quedo con 3 ideas. Primero, que el mar y las costas deben dejar de ser la nota al pie de los planos de desarrollo y los POC. La política muestra que los ecosistemas marinos y costeros son estratégicos y que deben reconocerse como unidades básicas de ordenamiento, con zonificaciones, metas y acciones claras. Segundo, que la coordinación intersectorial no es un discurso vacío. Aquí se ve que sin diálogo entre ambiente, transporte, agricultura, minas, turismo y autoridades territoriales, los impactos se dispararán. Y en tercero, que la información y la participación son condiciones necesarias. No se puede gobernar lo que no se conoce ni se monitorea, y no se puede implementar una política costera sin las comunidades que viven en esos territorios, sean pescadores artesanales, comunidades negras, pueblos indígenas o habitantes urbanos. ¿Qué opinas tú, Lady? Yo agregaría que esta política es un ejemplo temprano de gobernanza multinivel. Participan muchos entes como el Ministerio, las CAR, DIMAR, la Armada, el DNP, los institutos de investigación, los municipios, departamentos, gremios, ONG y la comunidad. Para un administrador público, eso significa aprender a trabajar en red, a gestionar conflictos de uso, a articular políticas nacionales con agendas regionales como la Agenda Pacífico 21 y con realidades locales concretas. También esto es un recordatorio de que las decisiones de infraestructura, de fomento productivo o del uso del suelo tienen impactos ecológicos y sociales a largo plazo. La lección de casos como la Ciénaga Grande de Santa Marta o el Golfo de Morrosquillo es que los costos de no planear con enfoque ecosistémico pueden ser altísimos en términos de pérdida de pesca, gradación ambiental y vulnerabilidad frente al cambio climático. Compañeras, con esto llegamos al final. Hoy trabajamos la Política Nacional para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia, como un texto ambiental que articula compromisos internacionales, Agenda 21, Convenio sobre Diversidad Biológica, mandatos constitucionales, Constitución del 91, legislación ambiental, la Ley 99 del 93 y experiencias de manejo integrado en territorios concretos. Les invitamos a leer el documento original y a preguntarse cómo, desde la administración pública, se puede seguir actualizando y aplicando esta visión en contextos como el Caribe, el Pacífico y regiones específicas como La Guajira, el Golfo Urabá o Tumaco. Gracias, Piedad, gracias a Lady
por la conversación, estuvo amena, y a gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos. Hasta el próximo episodio. Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego.